Bien, pues veíamos un poco de la estructura interna de la Tierra, cómo la estructura está conformada principalmente por tres grandes elementos, ¿no? Que es uno sólido, que constituye la litosfera, uno líquido, que es la hidrosfera, y uno gaseoso, que es la atmósfera. Lo que prácticamente estamos hablando, pues, es el aire, el agua y las piedras y el suelo, ¿no? Bueno, recordamos, eso es un poco haciendo remembranza, recordando lo que eran las capas internas de la Tierra, ¿no? Ya veíamos de qué estaba compuesta cada una y cómo, pues, el núcleo era el que también ayudaba a mantener un equilibrio a través de sus altas presiones que soportan las capas superiores y que era capaz incluso de tener temperaturas mayores a los 5000 grados centígrados y que se encuentra conformado principalmente por hierro y níquel. Bueno, en el manto, pues es la capa intermedia entre la corteza terrestre y el núcleo, que está compuesto a la vez por el manto superior o astenosfera, en el cual se encuentran depositados el magma, y es ahí donde va a fluir hacia los volcanes, y que tiene una característica obviamente de cuerpo viscoso, ya que pues tiene diferentes temperaturas y densidades. Y bueno, también pues está el manto. Bien, me sacó de nuevo la aplicación. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe, yo sí lo escucho. ¿En qué parte me quedé? ¿En qué parte se quedaron? Pues la verdad no le escuché en qué parte se le cortó. Veíamos, a ver.
No sé. Es que primero como que se cayó su micrófono, profe, y ya después de ahí se salió usted. Bien, ok, veíamos, bueno, las capas de la Tierra, el núcleo, el manto y la corteza terrestre, tres capas esenciales. Bueno, iba a iniciar con esto que es algo muy importante, que es la teoría de la deriva continental. Para esto yo les preguntaba si saben qué son las placas tectónicas o tienen noción de las placas tectónicas. ¿Alguien que quiera comentar precisamente en qué consiste la placa tectónica? Adelante, Samantha. Bueno, lo investigué, no sé si cuente, profe. Dice que las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera y están compuestas por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre. Muy bien, Se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. excelente, exacto. Las placas tectónicas, pues son grandes cratones en los cuales se desplazan a lo largo de, pues los océanos, ¿no? Por así decirlo. Realmente lo que defiende, la teoría que defiende este postulado es la teoría de la deriva continental. Nosotros podíamos observar un mapa mundi y ¿qué observan en el mapa mundi? Aquí. ¿Qué aprecian a primera vista? Profe, ¿puede repetir lo que estaba preguntando? Es que no lo escuché. ¿Qué observan en el mapa? En el mapa mundi típico. Yo veo unos puntos. Sí, no, pero no los puntos, obviamente, ni los colores. Refiero a la estructura. ¿Qué aprecian en los contornos? Mar, bueno, océano. ¿Algo más? Como si estuviera seco. Chicas, ¿qué acaso aquí no ustedes pueden apreciar que esto fuera como un rompecabezas? Si ustedes tuvieran la capacidad de unir este trozo con África, pueden apreciar que embonaría perfectamente y África aquí. Sí. Bien, pues entonces esto es la teoría de la deriva continental, que nos menciona que en algún momento nuestro planeta Tierra estuvo unido, ¿sí? En un solo continente que se llamó Pangea. Fue desarrollada por el meteorólogo alemán Alfred Wegener y publicada en 1905 en su libro The Origin of Continents and Oceans, donde pues plantea que durante el final del periodo paleozoico y al principio del periodo mesozoico, las masas de tierra estaban unidas originalmente en un solo continente. Así que se llamó Pangea, que viene del griego pan, que significa todo, y Gaia, que significa tierra. Es decir, toda la tierra. Y además, pues si había un solo continente, pues obviamente había un solo mar o un solo océano, que se llamaba Pantalacia. Después, bueno, la idea de que la geografía de la Tierra era diferente, pues comenzó cuando aparecieron los primeros mapas confiables de América. A partir de entonces, pues la propuesta de que los continentes debieron estar unidos en el pasado fue mencionada por
Sir Francis Bacon en 1620, es en el siglo XVII, y ya a fines del siglo XIX, pues con sus observaciones del geólogo sueco Edward Suez acerca de las semejanzas entre los fósiles de la India, África y Sudamérica, pues también encontraron evidencias, ¿no? De ciertas rocas que pues únicamente había en ciertos continentes, pero que gracias a que se separó el continente, pues coincidía en los límites con el tipo de roca del otro continente. Y también con la especiación. Así encontraban algunas especies de animales muy parecidas o una vegetación muy similar. Es decir, que en algún momento estuvieron colonizando esos espacios. Se dice que las placas, voy a quitar esto para ver si sigo conectada. Sí. Bueno, se dice que las placas son rígidas porque al moverse pues interaccionan entre sí sin deformarse mayormente, excepto en sus bordes. ¿Y qué sucede? Cuando chocan los bordes, tiembla. Aquí específicamente al sur de México tenemos a la placa de Cocos. Y bueno, obviamente tenemos aquí el volcán de fuego que rodea toda la placa del Pacífico. Si nosotros nos fuéramos a un mapa y buscáramos el anillo o el cinturón de fuego, podremos ver que son una serie de volcanes activos que se encuentran rodeando la placa del Pacífico, que es esta que está aquí, que nos muestra en el mapa mundi. Y bueno, ¿por qué creen que hay muchos volcanes? Porque obviamente esta super placa golpea a la placa norteamericana, a la placa de Filipinas, a la placa australiana y a la placa de Nazca y a la placa de Cocos. El problema aquí es en la placa de Cocos que esta le pega a la placa norteamericana y bueno, estuvo el terremoto del 85, el del 2017, etcétera, ¿no? O sea, chocan y pues existen diferentes tipos de movimientos tectónicos. Ya ven que pues normalmente cuando tiembla pueden preguntar si es oscilatorio o trepitatorio, ¿no? Si es hacia a los lados o es hacia arriba. Entonces depende del movimiento tectónico. Pero bueno, este es el origen de los volcanes y también es el origen de los terremotos y de los temblores. Entonces, las placas divergen, es decir, se separan o convergen, es decir, se juntan o se deslizan lateralmente unas sobre otras, dando como resultado sobre sus límites o bordes la actividad volcánica y sísmica de la Tierra. E igual, pues esto es el origen también de las montañas. Toda la orografía, pues, se debe precisamente a estos movimientos. Pues están los diferentes tipos de bordes que van a generar las placas tectónicas. Tenemos los bordes divergentes o dorsales oceánicas, que son bordes constructivos. Y bueno, aquí pues las placas se están separando una de otra debido a movimientos que se alejan. Y cuando dos placas oceánicas se separan, pues la corteza adelgaza y se fractura a medida que el magma derivado de la fusión parcial del manto pues asciende a la superficie. Y pues es una secuela en las fracturas verticales y fluye el suelo marino. Y bueno, como dato curioso, pues la creación de nueva corteza terrestre pues es un resultado natural de la tectónica de placas, que es el territorio donde vivimos, ¿sí? La corteza. Tenemos bordes convergentes o zonas de subducción, que pues prácticamente es en donde las placas chocan por tener movimientos con direcciones opuestas y lo que va a hacer que pues la más densa se hunde debajo y la otra pues va a ser hacia arriba. Bueno, esta se le conoce como una zona de subducción y la placa que subduce se va hacia el interior del manto. Tenemos la otra que es la oceánica y bueno, es en la colisión de dos placas oceánicas entre ellas. Bueno, nosotros no lo vemos porque pues esto sucede debajo de los océanos, por eso se llaman oceánicas, e igual se desliza una debajo de la otra, ocasionando la deformación en el borde no subducido y originando un hueco denominado fosa o trinchera oceánica, en la cual también genera magma y pues está produciendo volcanes de manera en la placa superior. Tenemos, por ejemplo, estas erupciones volcánicas van a dar como origen a, pues sí, suelo terrestre.
y creando en este caso, aquí nos pone de ejemplo las islas de Japón y Filipinas. Tenemos el oceánico continental, que en este caso, pues la corteza oceánica, que es la más densa, pues se subduce debajo de la continental, que flota por ser más ligera, regresando el manto donde las altas temperaturas la funden. Y bueno, las placas no se deslizan suave continuamente una sobre otra. Existe fricción. Tenemos la continental o obducción, que pues en el caso de una colisión continente contra continente, pues tiene resultados distintos a los de los casos anteriores. Es un proceso que esto es muy evidente en la formación de los Alpes, los montes Urales y el Himalaya. Por otro lado tenemos a los bordes transformantes o fallas transformantes. Y bueno, estos límites ocurren cuando dos placas se deslizan en sentido opuesto, de forma más o menos paralela a la dirección del movimiento de la placa, que va a dar como lugar pues una zona rocosa muy fracturada que a menudo une secciones de cordilleras oceánicas o de trincheras. Está el diastrofismo, que es el proceso geológico mediante el cual las rocas de la corteza terrestre pues se ven sometidas a desplazamientos, deformaciones, plagamientos y fracturas. Esto es muy importante al momento de entender el ciclo petrológico. ¿Por qué es importante saber el ciclo petrológico? Porque pues es lo que también en la parte superior pues nos está formando constante corteza, ¿sí? Por así decirlo, y también influye aquí en la parte de la erosión, etcétera. Pero bueno, normalmente son una serie de pasos, creo que ese está un poco más ilustrativo. ¿Sí me siguen escuchando? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Profe. Ok, perfecto. Bien, ese es el ciclo petrológico o ciclo del origen de las rocas. Petro pues viene de piedra, de roca, y bueno, al momento de que hace erupción un volcán, pues obviamente sale el magma y se va a formar una roca ígnea. Al momento de que sale, pues se enfría con el exterior y se forma con el frío, obviamente estas rocas se vuelven ígneas, ¿no? El magma se convierte en una roca ígnea. Posteriormente, esas rocas se sedimentan y se empiezan a partir y se empiezan a formar las rocas sedimentarias. Hay un entierro y de nuevo, estas se convierten en rocas metamórficas. Y déjenme poner mis audífonos, permítanme. Con lo inmutables que parecen, las rocas se transforman. Para verlo, miremos este paisaje y empecemos por el principio. El exterior de este paisaje, debido a agentes geológicos externos como el agua o el viento, se desmenuza y se convierte en el primer tipo de roca, la sedimentaria. Con la roca sedimentaria pueden pasar dos cosas: volverse a romper y dar lugar a otra roca sedimentaria, o que le afecte la presión y la temperatura y se transforme en una roca metamórfica. También fundirse para formar magma y originar una roca ígnea. ¿Cómo se cierra el ciclo de las rocas? Vuelven a salir a la superficie. Pueden salir en una erupción volcánica, por ejemplo, o por la erosión, cuando la superficie vaya degradándose y salgan a la luz las rocas que estaban enterradas bajo la tierra. Y este, a grandes rasgos, es el ciclo de las rocas.
Bien, esto resume un poco más lo que estábamos hablando. Bueno, ¿y qué es Karma? Pues es una aplicación y extensión de Google Chrome gratuita. Repito. Hola, ¿qué tal amigos? Persona que está muy lentamente. Es cuando la roca se encuentra fundida y debajo de la superficie terrestre, generando así rocas ígneas, plutónicas o intrusivas, o también puede ser debido a la erupción de un volcán en la superficie. Si este es el caso, se cristalizarían rocas ígneas volcánicas o extrusivas. Siguiendo con las etapas del ciclo, las rocas ígneas que se encuentran aflorando son atacadas por las condiciones hostiles de la superficie terrestre, experimentando meteorización o intemperismo. Si quieren saber más acerca de la meteorización o intemperismo, por acá arriba les voy a dejar un video donde hablo sobre ese tema. Si quieren, vayan a ver. Esta etapa y los materiales dados y que se conoce con el nombre de sedimentos. Estos materiales luego, al finalizar el transporte, se van a sedimentar y acumular en diferentes ambientes sedimentarios. A continuación, los sedimentos van a compactar por el peso de las capas que se van acumulando por encima y a cementar por el agua de infiltración que se encuentra en los poros de los sedimentos. Esta agua está repleta de iones disueltos y estos procesos se le denomina litificación y van a producir la diagénesis de nuevas rocas, las rocas sedimentarias. Si la roca sedimentaria resultante de toda la acumulación y diagénesis de estos sedimentos comienza a hundirse en el subsuelo, empieza a interactuar con la dinámica de formación de montañas, o podría ser intruida por un magma. Va a estar sometida a inmensas presiones y temperaturas, y así los componentes minerales de la roca sedimentaria comenzarán a interactuar con las nuevas condiciones del ambiente en que se encuentran, para así formar un nuevo tipo de roca, las rocas metamórficas. Si la temperatura aún sigue aumentando y aumentando, puede alcanzar el punto de fusión de los minerales componentes de las rocas o de las nuevas rocas, las rocas metamórficas, creando de nuevo el magma, para así comenzar el ciclo. Ok, el proceso de fusión. Prácticamente, esto que estamos viendo aquí, ciclo petrológico, y bueno, pues es totalmente una ciencia. Los geólogos, la geología se ha dedicado a estudiar y desarrollar paso a paso todo esto, y así también asignarle, así como los biólogos asignan nombre a las especies, a los animales y a las plantas, pues los geólogos le han asignado un nombre específico a cada roca, de acuerdo a su formación, origen y proceso, ¿no? Entonces esto es totalmente una ciencia, pues increíble. Para los que les guste la parte de la geología, los que les guste coleccionar piedras, sabrán, ¿no? Que pues cada roca tiene su propio nombre. Y esto es algo pues increíble. Pero bueno, era necesario recordarles la importancia de ello. Bien, por otro lado tenemos el diastrofismo. Bueno, es lo que les comentaba, que es el proceso mediante el cual las rocas de la corteza terrestre se ven sometidas a desplazamientos, deformaciones, plegamientos y fracturas. Y esto incluye pues la emersión y sumersión de masas continentales, así como el hundimiento y levantamiento de amplias regiones. La principal causa del diastrofismo son los desplazamientos de la corteza terrestre o litosfera por las corrientes de convección del manto terrestre, y estos desplazamientos pues implican que la deriva continental y los procesos de subducción de capas de la litosfera en el manto o astenosfera. Ok, es todo lo que lo que implica. Hay dos grandes tipos de diastrofismo. Tenemos, según la clasificación de acuerdo a su amplitud e intensidad, puede ser epirogénesis y la orogénesis. La epirogénesis aborda procesos de carácter vertical de ascensos y descensos lentos que van a afectar pues, amplias extensiones terrestres. Sin embargo, su efecto en la disposición de los materiales es muy poco notable, produciendo lo que se denomina pues, estructuras calmas. En el diastrofismo epirogénico ocurre un movimiento vertical muy lento que provoca la formación de los continentes y el hundimiento que dará lugar a los océanos.
El fenómeno fundamental en la pirogénesis es la fractura de los materiales rocosos. De tal manera, pues, que esto se ha formado, pues, los escudos, ¿no? Como el escudo de Guayanés en el norte de Sudamérica, o el escudo canadiense, que son afloramientos, pues, precámbricos. Obviamente estos procesos requieren años, ¿sí? Yo creo que nosotros no lo veremos como tal, pero bueno, sí nos ha tocado ver grandes deslaves, ¿no? En montañas, etcétera. Bueno, pues esto es debido a los movimientos internos de la Tierra y a la formación de las rocas. Bueno, y por otro lado tenemos a la orogénesis, que se refiere a los procesos de carácter horizontal que afectan a extensiones estrechas de la corteza terrestre, y bueno, en este caso, pues su efecto sobre la disposición de los materiales es muy marcado y se generan estructuras atormentadas que provocan desplazamientos. Bueno, aquí las placas en su desplazamiento una con otra, pues producen grandes fuerzas tangenciales de comprensión. Entonces se generan pliegues, fracturas, deformaciones y desplazamientos que van a originar los relieves fallados y plegados. Las fallas geológicas, pues, son fracturas planas donde los dos bloques resultantes se desplazan vertical u horizontalmente uno al otro. Bueno, estos se originan por presiones horizontales debido al desplazamiento de las masas continentales, y cuando están activas generan los famosos terremotos. Existen para estos distintos tipos de fallas dependiendo del sentido de la presión. Pueden ser normales o inversas de desgarre. En las normales, los bloques se separan entre sí, mientras que en el segundo, los bloques se comprimen uno a otro. Bien, pues tenemos la otra parte, que es el vulcanismo, que son los volcanes, aperturas naturales en la corteza terrestre, por donde van a brotar gases, cenizas y magma o roca derretida. Al magma, después de una erupción, se le llama lava, la cual acaba haciéndose sólida al enfriarse. Hay volcanes en los continentes y en los fondos oceánicos, que son las famosas trincheras, donde pues es casi, en ocasiones es posible verlos sobre el mar. Este fenómeno geológico pues es una manifestación de la energía interna de la Tierra, que va a afectar principalmente en las zonas inestables de la corteza terrestre. Los volcanes tienen diversas clasificaciones, las cuales están destinadas para diferentes tipos de estudios. Les digo, así como los biólogos les ponen nombre a los animales y a las plantas, pues los geólogos les ponen nombre a cada tipo de volcán, su forma y su origen. De acuerdo a esto se va a clasificar según la forma, tipo de erupción que hace, la naturaleza de los materiales que expulsan o el tipo de actividad que generan. En el caso de las formas de los volcanes, pues depende en muchas ocasiones, pues obviamente del espesor del magma y el tipo de explosiones que emite. Tenemos los volcanes cono de ceniza, que son los que aparecen después de una gran explosión que se provoca cuando hay mucho gas entre el magma. Se forma por el apilamiento de cenizas durante las erupciones basálticas, en las que predominan materiales calientes que caen en las proximidades del centro de emisión. Tenemos los volcanes tipo escudo, que son los que tienen varios cráteres debido a una erupción de magma muy fluido, que se disemina sobre un área grande, formando una cúpula baja cuyo diámetro es mucho mayor que su altura. Y bueno, pues se forman por la acumulación sucesiva de corrientes de lava fluida, por lo que su topografía es suave, y la cima forma una planicie ligeramente encorvada. Los volcanes estratificados son los formados con capas de material fragmentario y corrientes de lavas intercaladas, lo que indica que surgieron en épocas de actividad explosiva, seguidas de otras donde arrojaron corrientes de lava fluida. Aquí tenemos, por ejemplo, el Popocatépetl, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba y el Volcán de Fuego de Colima, pues son ejemplos de este tipo de volcanes. Y bueno, también son conocidos como estratovolcanes. Estos presentan pues ya una forma más típica, ¿no? De lo que nosotros conocemos como un volcán como tal, de lo que hicieron ustedes en el kinder cuando le echaban bicarbonato y vinagre. Sí, es la forma típica. Y bueno, tienen un cono muy alto,
por capas alternas de lava y ceniza. A ver, considero que es necesario ver las partes del volcán. Bien, pues estas son las partes generales de un volcán. Aquí obviamente va a estar el magma. Tenemos el cráter, que es la parte de arriba. Tenemos la chimenea, que es por donde va a fluir la lava. El cono como tal. La lava, ¿verdad? Que pues ya se va endureciendo conforme. Recuerden que eso se van haciendo, son las famosas rocas ígneas. Y se va quedando ahí petrificada. Tenemos pues la corteza, que es lo que veíamos en las capas internas de la Tierra. Ahí debajo está el manto. Y bueno, la cámara magmática, que es importante, que va a dar origen a la explosión de la lava, ¿sí? A través de la chimenea. Y bueno, también algunas pues lanzan fumarolas. Esto es importante. Y bueno, al momento de que hace explosión, pues genera la expulsión de los materiales piroclásticos. Aquí está. Hay diferentes imágenes y vean, el cono pues se va formando precisamente de capas de lavas que pues por gravedad se va y porque bueno, que se va enfriando, ahí van quedando. Bien, pues una erupción volcánica pues consiste en la emisión de materiales magmáticos que pues va acompañado pues obviamente de gases y vapores que va desde grandes profundidades terrestres pues hacia la superficie. Una de las explosiones más famosas pues, fue la explosión del Danubio, explosión del volcán. Es muy famosa en Pompeya. Ustedes, si algún día van, pues podrán ver ahí a los prisioneros que quedaron totalmente pues, petrificados por esta erupción fue tan potente. Del Vesubio, perdón. Es Vesubio. Vesubio. Aquí están, miren, esto es lo que les quería enseñar. Los prisioneros, las familias que se quedaban dormidos, pues los prisioneros estaban con cadenas y no les dio tiempo a salir. Entonces, esto está hasta la fecha ahí en Pompeya y lo pueden ir a visitar. Y ahí están los cuerpos completamente cubiertos de magma. Bueno, que ya no es magma, ¿verdad? Sino que ya es magma petrificado. Bien, las erupciones de volcanes marinos, aunque tienen un parecido con los terrestres, se diferencian porque lanzan enormes cantidades de agua y lodo, lo que hace surgir a las islas que más tarde pueden deshacerse por el oleaje o quedar como pequeños islotes. En la actualidad, pues existen más de 500 volcanes activos en el mundo. La mayoría se encuentran en el cinturón de fuego que les acabo de enseñar. Y bueno, la actividad volcánica está íntimamente relacionada con los cinturones sísmicos, los cuales obviamente están situadas en los límites de las placas tectónicas. Y bueno, es importante mencionar que las placas están en constante movimiento, aunque casi nosotros no lo vemos hasta que pues ocurre un temblor, ¿sí? Que es pues devastador, como lo que hemos vivido recientemente en México, pues que está en una región sísmica, China, ¿no? O Japón, que donde pues tiembla terrible. Los sismos, temblores y terremotos pues son términos habituales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre. Sin embargo, técnicamente hablando, el nombre del sismo pues es más utilizado. Terremoto pues se refiere a sismos de grandes dimensiones y los sismos se originan pues en el interior de la Tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas. Son de corta duración e intensidad variable y son producidos a consecuencia de la liberación repentina de energía. Obviamente hay un hipocentro y hay un epicentro y donde va a llegar la onda sísmica y normalmente esta se va a originar en una falla entre las placas tectónicas y bueno,
pues aquí está. Y el epicentro normalmente pues es la ciudad o la zona, ¿no? En este caso, pues cuando fue lo de Oaxaca, que es una zona, también tiene esta región que siempre son los epicentros ahí, pero porque justo ahí converge la placa de Cocos. Los sismos, pues, son movimientos vibratorios de la corteza terrestre a consecuencia de procesos geológicos y que pueden ser también de origen tectónico o volcánico. Los sismos se propagan a través de ondas sísmicas a partir de un punto de origen que se llama foco o hipocentro, y la porción en la superficie del foco se denomina epifoco o epicentro, que es donde se percibe el temblor con mayor intensidad. Existe una escala que nos permite medir la magnitud e intensidad de los temblores, es la escala de Richter, que va a medir la energía liberada en el foco de un sismo. Es una escala logarítmica con valores del 1 al 9, lo cual quiere decir que un temblor de escala 7 es 10 veces más intenso que uno de 6. Por otro lado, tenemos la escala de Mercalli, que va a medir los efectos de un sismo y los daños que ocasiona. Tiene valores del 1 al 12 y la intensidad 1 corresponde a un sismo percibido por pocos, en tanto que el 11 y el 12 se compara con las medidas 8 y 9 en la escala de Richter. La distribución de estas zonas sísmicas está relacionada con los límites de las placas tectónicas y las zonas de vulcanismo activo. Y así pues le ponen zona sísmica, donde no se producen sismos, zona penisísmica, donde se producen ocasionalmente, o una zona sísmica, ¿no? Como lo es la Ciudad de México, Guerrero o Oaxaca. La colisión o la interacción entre las placas tectónicas es la principal causa de los sismos, pero, ojo, no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas, pues puede generar sismos cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo. Las causas más generales, pues pueden ser principalmente por el origen tectónico, movimiento tectónico, y son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas. Está la volcánica, que es poco frecuente, que es cuando pues hace una erupción muy violenta y va a generar grandes sacudidas que va a afectar a los lugares cercanos. Están los hundimientos, cuando en el interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas. Erosiva hace alusión a erosión y va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior. Esta caída va a generar vibraciones conocidas también como sismos. Es muy poco frecuente, pero sucede. Los deslizamientos, que pues esto en México también en la época de lluvias es muy evidente, pero bueno, no siempre es lluvia lo que lo hace, sino que también puede ser las fallas, y no son de magnitud, pero en Jalisco, por ejemplo, en algunas zonas montañosas han cubierto comunidades. Las explosiones atómicas, que pues obviamente estas son de origen antropocéntrico, y que al parecer pues obviamente también produce un movimiento sísmico por las ondas que libera. Hubo un temblor, bueno, realmente pues ustedes podían ver las escalas, pero por ejemplo el terremoto de Chile pues fue terrible, ¿no? Allá en 1960. Tuvo una escala de 9.6. Sí, imaginen esa intensidad, o sea, increíble. Es el mayor sismo registrado en la historia. Ese día, un día domingo, a las 6 de la tarde, yo estaba trabajando. Estábamos en una pieza jugando y de repente empezaron los ruidos, unos ruidos raros. Eran ruidos subterráneos, así roncos, así. Yo intenté caminar y no podía caminar. Era tan fuerte que el movimiento que yo nunca me imaginé que habría sido tanto.
había un edificio de cemento de 3 pisos. Yo decía, cualquier ratito te va a caer. Y yo miraba la casa de mi tía que se movía para lado y lado así. Al otro que miraba y que veía eran los alambres de luz que se movían con los postes. Y las montañas se veían como se balanceaban para allá, para acá. Era impresionante, veías pasar de todo. Casas así deformadas, casas de madera entera. Eso fue bastante dantesco, diría yo. Era espantoso porque ahí era gritar, gritos, sollozos, llantos. Temblar, 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 temblar. Los temblores venían a cada ratito, temblores fuertes, temblores grandes. Bien, pues sí, hay mucha información de este terremoto, pues fue increíble, la verdad. Pues histórico y México ayudó bastante a Chile durante esa década. Entonces Chile hasta la fecha está totalmente agradecido con México en ese sentido, recibe mucho apoyo. Bien, tengan como dato el peor terremoto que sucedió en Chile. Está por otro lado el intemperismo, que es un proceso geológico que consiste en la transformación y destrucción de las rocas in situ. ¿Qué quiere decir esto? Que no se remueven. Los materiales que las componen experimentan dos procesos. El primero consiste en la fragmentación de las rocas y el segundo pues produce una descomposición de los materiales. El primero es un proceso físico y el segundo es un proceso químico. En el físico pues se desarrolla principalmente en ambientes desérticos y periglaciares debido a que los climas desérticos tienen amplia diferencia térmica entre el día y la noche. La ausencia de vegetación pues permite que los rayos solares incidan directamente sobre las rocas, mientras que en los ambientes periglaciares las temperaturas varían por encima y debajo del punto de fusión del hielo, con una periodicidad diaria o estacional. En sí, el interperismo físico es la disgregación de la roca por cambios físicos como insolación, palpitación, gelivación, defoliación y crecimiento cristalino. Tenemos el intemperismo químico, que es el proceso que va a alterar la naturaleza original de los minerales de las rocas mediante reacciones químicas que tienen lugar sobre la superficie. Y obviamente va a haber una alteración de la naturaleza química y su componente. Los cambios químicos realizados sobre las rocas pues se llevan a cabo por el contacto de reactivos atmosféricos como lo es el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono. Otro fenómeno que pues es muy importante es la erosión y es el desgaste, disminución y deterioro de la superficie de la Tierra por factores de actividades humanas y agentes como lo es el agua, el hielo, vientos, cambios térmicos y otros cuerpos hidrológicos. Bueno, además está conformada por estos factores como las rocas, el suelo, el agua, el viento. Existen diferentes tipos de erosión. Está la erosión hídrica, la eólica y la antrópica, que son los tres principales tipos de erosión del suelo. Es un fenómeno discontinuo y lento, obviamente. Yo sé, bueno, si ustedes han visto como si han tenido oportunidad
de ir a las cascadas o lugares donde hay agua y ustedes, de hecho sí hay un dicho, ¿no? Que puedes observar lo que le hace una gota de agua a la roca. Entonces, si es constante la gota de agua a través del tiempo, la gota de agua va a acabar con la roca porque la está erosionando, se lo está llevando poco a poco, aunque es muy lento. Y este fenómeno es visible normalmente en las cascadas, ¿no? En donde hay rocas gigantes o en donde se empieza a ver como que la piedra o la roca se empieza a desgastar. Hay casos en los que la erosión ocurre de manera acelerada por causa de las catástrofes naturales o el accionar humano desmedido. Tenemos el ejemplo de la agricultura, la deforestación, la expansión de las ciudades, etcétera, ¿no? Lo que trae como consecuencia, pues, que el suelo pierda materia orgánica y minerales. Un claro ejemplo, pues, son los monocultivos, el uso, por ejemplo, de monocultivos. Es únicamente sembrar una sola variedad todo el año, pues empobrece la tierra de siembra. En México tenemos la famosa dieta del Cuamil, en la cual los campesinos sembraban calabaza, maíz y frijol, y pues estos eran componentes que enriquecían los suelos y además de que pues fijaba el nitrógeno atmosférico, ayudaba a enriquecer de minerales la tierra. Entonces la tierra siempre era productiva y ayudaba a que siguiera dando frutos y no fuera, no se fuera muriendo lentamente como muchas zonas que tiene México. Se llama la dieta del Cuamil porque pues la sembraban con coa, esta es la coa, iban haciendo ahí un caminito y ahí iban sembrando. Entonces, además de que tenían 3 tipos de cultivos diferentes, enriquecía el suelo. En algunas regiones del país se sigue practicando y bueno, en la actualidad la rotación de cultivos pues es necesaria para mantener una tierra fértil. Debe de ser fértil porque si no, los minerales se van, llueve, como normalmente está desnudo el suelo, si no, esto se lo lleva, ¿sí? Eso es lo que le llaman la erosión. Normalmente lugares donde deforestan o lugares, por ejemplo, que terminan en las montañas con los árboles, pues las raíces sostienen normalmente el suelo y si tallan los árboles, pues obviamente se acaban las raíces, se acaban los rizomas y los hongos, obviamente que tienen ahí las hifas unidas a los tallos, entonces el suelo se desprotege y se vuelve pues más vulnerable de que de que se derribe, ¿no? De que se caiga normalmente en las tierras. Eso es un grave problema que sucede. Entonces, hay que dejar a los arbolitos, no hay que moverlos ahí porque ellos son como si fueran redes, ¿no? Que están atrapando la tierra, sobre todo en lugares donde hay carreteras. Bueno, existen 3 tipos de erosión. Está la erosión del agua. Es lo que les mencionaba, que va a desgastar y transportar materiales erosionados de un lugar a otro. Puede ser fluvial, marina y pluvial. La erosión hídrica puede verse facilitada por la actividad humana o producirse también de manera natural. Está la erosión fluvial que puede provocar decoloración en el cauce de los ríos debido a que pues en su paso desde los valles a los océanos y mares el proceso erosivo pues va generando ahí un gran cúmulo de sedimentos que se van depositando en nuevas zonas. Otra forma de erosión pues es provocada por las aguas y las corrientes, que es la erosión marina. Y bueno, el agua va abriendo paso y si el agua sigue pasando, va a seguir formando los canales, ¿no? En los ríos. Bueno, aquí está, bueno, esta es la erosión pluvial, la que yo les comentaba hace un momento. Es la que causa el agua de lluvia, la cual aumenta los cauces de los ríos y va incrementando la erosión fluvial. Ya está. Y bueno, esto desgasta las paredes de las montañas y los suelos. Existe un fenómeno que produce la contaminación en las ciudades normalmente, producido por todo lo que se genera en las ciudades, en las industrias, y es la lluvia ácida. Y bueno, también pues por el pH que tiene ese tipo de lluvias, pues va a desgastar también en las rocas y las va a corroer. Está la erosión glaciar, que es producida en los glaciares,
son grandes acumulaciones de hielo cubierta por nieve. Si la base de hielo pues comienza a derretirse, el glaciar se desliza sobre el sustrato, erosionándolo a su paso. Está la erosión kárstica, que se genera debido a una corriente de agua bajo la superficie luego de filtrarse y que tiene un determinado grado de acidez. Está la erosión eólica, que comparado con el agua, pues el viento resulta un agente erosivo menos intenso, pero en las regiones secas adquiere una importancia muy especial. El viento pues ha formado los desiertos y constituyen una superficie muy extensa a lo largo y ancho de la Tierra. Y bueno, ahí va haciendo esas formas tan curiosas en las rocas. Se produce normalmente en zonas áridas, en los desiertos y la alta montaña, o en zonas también desprotegidas, donde, por ejemplo, tenemos los cultivos que llegan los vientos y se llevan la tierra. Un ejemplo de erosión eólica es como el desierto del Sahara llega incluso hasta México. Y en España incluso también. Entonces, imagínense, bueno, esto no sucede, ¿verdad? Pero sí hay evidencia de que pues el polvo del Sahara recubre y llega a América. Esa es erosión eólica. Y tenemos a la erosión que causa el hombre y se deriva pues de la agricultura, la industria, la construcción de infraestructuras, el sobrepastoreo, la deforestación, el transporte de las personas, el ir creando calles, etc. Se produce la pérdida de la capa superficial del suelo, se crea un suelo artificial y que pues está influido por la actividad humana. Bien, pues ¿qué es una roca? Ya terminando un poco a hablar de los tipos de erosiones, pues es un agregado de uno o más minerales sólidos con propiedades físicas y químicas definidas que se agrupan de forma natural. Forman la mayor parte de la Tierra y bueno, también son importantes fósiles, ¿no? de nuestra historia. El registro, pues tienen un importante registro de ambiente geológico del tiempo en el que se formaron. Y bueno, la petrología es la rama de la geología que va a estudiar las rocas. Aquí tenemos a las rocas ígneas, que era el ciclo petrológico que ya habíamos visto, que son rocas generadas por el enfriamiento de una masa líquida de composición de silicatos que se va a producir en el interior de la Tierra. Están las rocas sedimentarias, que ya se han originado por el transporte y deposición de materiales como consecuencia de la acción del viento, el agua o el hielo. Y bueno, las rocas sedimentarias se dividen en dos grandes grupos que son las rocas detríticas y las no detríticas. Las detríticas se han formado a partir de la sedimentación de fragmentos de otras rocas después de una fase de transporte. Y bueno, aquí se pueden clasificar en tres grupos: las brechas, las gravas y las arcillas. Las no detríticas se han originado a partir de la precipitación de determinados compuestos químicos en soluciones acuosas o bien por acumulación de sustancias de origen orgánico. Aquí tenemos la roca caliza. Y bueno, en este tipo de rocas pues es frecuente observar la presencia de restos que constituyen los fósiles. Una variedad de caliza es la toba calcárea, muy porosa y con abundantes restos vegetales que se origina en los ríos, cuando el carbonato de calcio precipita sobre la vegetación. Las dolomías es otro tipo de roca. Entonces, bueno, ahí están. Y las metamórficas, que se generan a partir de ya rocas preexistentes, como consecuencia de sufrir un aumento importante de temperatura y presión de procesos geológicos como enterramiento, intrusión, etc.